De modo que estudiar la ciencia de esta perspectiva en relación con la sociedad es lo que es el objetivo de lo que vamos a revisar hoy día y de la clase de hoy. ¿Mm? Entonces, vamos al texto. Este es el plan de lecturas. El texto de Latour, ¿no es cierto?, que vamos a ver y discutir ahora, se llama Ciencia en Acción, cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad. Ya el título, ¿no es cierto?, nos habla en qué sentido nos está mirando la ciencia como algo separado de la sociedad. ¿Mm? Claramente, ¿no es cierto?, es la ciencia en el proceso de construcción misma, como se va desarrollando, por eso se llama en acción, pero además es una manera de seguir a los científicos y científicas, ingenieros e ingenieras a través de la sociedad, como la sociedad, ¿no es cierto?, no está en un lugar y los científicos o las científicas en otro, sino que hay una relación ahí que se va a discutir. Y tenemos, ¿no es cierto?, esta perspectiva que la vamos a ver ahora en la introducción, de cómo abrir la caja de Pandora, así como entrar al estudio de la ciencia, y la perspectiva es cómo los científicos pasan, ya en el libro, un poco hablando del libro, de ser poco escuchados, es decir, una retórica débil, a una retórica fuerte, donde se genera credibilidad. Y después vienen de los puntos débiles a las plazas fuertes, cómo pasar desde un punto débil a una plaza fuerte, y después, ¿no es cierto?, cómo se constituyen las redes. Nosotros vamos a estudiar acá, en este curso introductorio de Historia de la Ciencia, bueno, es un introductorio en ese sentido, eh, también esta perspectiva de las redes científicas, cómo se van constituyendo, pues son un elemento muy relevante. Bien, entonces, tenemos la introducción, abrir la caja negra de Pandora, ¿no es cierto? Y hasta la página 7, que es, digamos, hasta cuando nunca es suficiente, un poco para entender esa perspectiva anterior. Entonces vamos a ir revisando esto. Em, ¿Cuál es la, la idea central de lo que está en este texto, según lo que ustedes pudieron leer? ¿Qué Nos creen está que preguntando, sí, qué creen, sí, ah, perdón, qué creen ustedes, o cuál ustedes piensan ustedes que es el objetivo del autor con esto? ¿Qué nos quiere decir? Y sí, Quiere, sí, habla sobre cómo empezar a estudiar la ciencia y la diferencia entre la ciencia que está ya elaborada y la ciencia que se está en proceso de elaboración. Y se refiere a eso, dos cosas entre la ciencia y cómo saber que la ciencia ya está hecha comparado con cuando se está realizando, se está fabricando, por decirlo así. ya, eso podría ser un resumen también, ¿no es cierto?, de cómo entra en este estudio. Em, bueno, no sé si les parece relevante o importante para entender la ciencia empezar de esta perspectiva. O sea, empezar a preguntarse cómo hay una diferencia entre una ciencia que ya está elaborada, que es la que vemos, ¿no es cierto?, los papers y las conferencias y la divulgación científica y, por supuesto, las patentes, a una ciencia que está en proceso de elaboración. ¿Por qué podría ser importante mirar ese proceso de construcción y elaboración científica? ¿Qué creen ustedes? yo creo que la importancia de pensar en la ciencia como en procesos de elaboración es que es la real, es como la ciencia que en verdad se hace en el laboratorio, en los centros de investigación, que al menos como lo propone el autor, como una pelea tanto financiera, política, de intereses, de tiempo. Y a través de esta como lucha entre como las distintas partes, en la cual como un producto final es la ciencia que nos muestran a nosotros. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, claro, acá hay una diferenciación donde uno pone el acento para poder empezar a entender la ciencia, eh, y le quita un poco a la ciencia esa perspectiva un poco idílica de que son personas simplemente, que de hecho probablemente así lo sean en parte, o algunos o algunas, interesadas en el mero conocimiento, que el mero conocimiento por sí mismo es lo que alimenta o le da vida a la ciencia. Y hay más cosas que eso. ¿Mm? Entonces, esta perspectiva
quiero decirlo un poco antes de entrar por la puerta trasera de la ciencia, como dice Latour. No es una perspectiva que les guste mucho a los científicos en general, porque sienten como que quedan desnudos frente a otros, digamos, que no conocen la ciencia, pero también muestra que la ciencia como actividad no es tan distinta a otras actividades de la sociedad. No hay nada especial en ser científico, aparte de querer conocer, y eso es maravilloso, y lo sitúan en terreno más terrenal, por así decirlo. O sea, lo aterriza, porque uno de los grandes problemas que tenemos con la ciencia es pensar que la ciencia está como por sobre el resto de la sociedad, que hay que ser prácticamente un genio para poder dedicarse a la ciencia. Y bueno, hay que ser inteligente como cualquier otra actividad, evidentemente, y hay que estar dedicado a ello, digamos, hay que tener una disciplina, pero no es tan distinto, entonces, a otras actividades. Entonces también entra por esa perspectiva. ¿Qué otra idea más se le ocurre leyendo esto que de alguna manera, aparte de lo que se ha dicho, resuma lo que es esta parte del libro o las ideas centrales, los objetivos? Que los avances científicos y los avances tecnológicos están directamente relacionados y cada uno tiene sus brechas sociales y de ideología, de economía y demás. Entonces, actualmente, eh, entre más avanza la ciencia, perdón, entre más avanza la tecnología, más puede avanzar la ciencia. Al menos eso es lo que yo entendí con la metáfora de entrar por la puerta trasera. Entrar a la ciencia a través de la tecnología, como una base para esta segunda. Entonces el acceso por la tecnología sería en el fondo la puerta trasera de la ciencia. Muchas veces se diferencia lo que es el desarrollo tecnológico del desarrollo científico y están realmente, como acá se ve, vamos a mirar ahora, completamente vinculados. Y esto significa que para que se genere conocimiento científico se necesita, ¿no es cierto?, el contenido tecnológico que le permita que ese conocimiento se vea, aparezca, etcétera. Por ejemplo, si uno se pone... ¿Sí? No sé si para que se dé el conocimiento científico tiene que haber conocimiento tecnológico, sino que el conocimiento tecnológico ayuda a divulgar, a facilitar el entendimiento del conocimiento científico. No que sea totalmente necesario para avanzar, sino que lo facilita, lo ayuda a comunicar. Están las dos cosas, yo creo, ¿eh? Podríamos discutirlo, pero están las dos cosas. Por ejemplo, cuando se pudo, hace el año pasado, tener la primera fotografía, aunque en realidad no es una fotografía, es una reconstrucción, del hoyo negro, de un agujero negro. Eso es un logro científico, ¿no es cierto? Genera conocimiento, porque por primera vez se pudo establecer algo de forma, digamos, son datos en realidad que se transforman después en una gráfica y en una imagen, de forma empírica, de alguna manera, algo que era una teoría, que existían, digamos, que existían estos hoyos negros, qué sé yo, y un poco lo que aparece en la, qué sé yo, la teoría de la relatividad, pero lo que yo quiero decir es que la posibilidad de poder reconstruir esa imagen es una posibilidad técnica, y esa posibilidad técnica generó el conocimiento que nosotros podemos decir, existe esta forma, digamos, llamado agujero negro, o como se le llame, ¿no es cierto? Y eso requirió un enorme esfuerzo de interferometría entre distintos puntos de observación del planeta, pero requiere algo más, no solamente los telescopios. ¿Qué más requirió, aparte de los telescopios? Ustedes tal vez habrán escuchado de ese fenómeno que se dio hace tan poco tiempo atrás. Bastaba con tener algunos telescopios en diferentes lugares del mundo para poder, entre todos, por efecto, ¿no es cierto?, de una vinculación interferométrica, poder hacer una observación en conjunto. ¿Qué más se necesitó? Un equipo humano también muy grande. Ok, un equipo humano, porque había que hacer una coordinación que demoró muchos años. Pero además, ¿qué más se necesita ¿Condiciones aparte de los climáticas? telescopios? Las condiciones climáticas son las que se dan, claro, para que pueda observarse el cielo, pero me refiero en términos técnicos.
para ver esta relación entre tecnología y conocimiento científico. Es un poco mi objetivo. ¿Saber la teoría, quizás, de antes? Conocer la teoría de la interferometría, puede ser, ¿no? Pero no solamente la teoría. ¿Mm? Hay una El compañía, financiamiento. ya está el financiamiento, Financiamiento. pero o sea, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se reconstruye una imagen técnicamente, una imagen de un telescopio? Se Un computador. necesita un computador que lo pueda hacer y una gráfica desarrollada que pueda soportar los datos para después implantarlo en una imagen. Ya, entonces tenemos que hablar de computadores, tenemos que hablar de datos y de datos realmente a nivel, digamos, impensados para nosotros por la cantidad. O sea, ustedes necesitan una máquina que sea capaz de procesar una enorme cantidad de miles de millones de datos y una máquina que transforme esos datos en lo que llamaríamos probablemente una imagen, una gráfica. Eso es una hazaña tecnológica de los últimos años, digamos. O sea, uno pudiera haber tenido la teoría, ¿no es cierto?, en 1960, bueno, la teoría de la interferometría, es decir, unir formas de, digamos, de unir las observaciones de telescopios de diferentes lugares, ¿no es cierto? Pudo haber tenido la idea de cómo transformar esos datos en una gráfica, en una imagen, pero no tenía las máquinas para hacerlo. No tenía las máquinas que pudieran procesar esa cantidad de datos. Ustedes saben que el computador que llevó el hombre a la luna, el computador que se utilizó, ¿no es cierto?, en el año 1969 para llegar a la luna, tiene una capacidad menor a la que un celular cualquiera que uno utiliza en este momento. O sea, un celular actual tiene mayor capacidad de procesamiento de datos que el computador que llevó al primer ser humano a la luna. Entonces, ahí está un poco yo no sé si me puedo hacer entender, pero lo que yo quiero enfatizar es que la tecnología no es algo que solamente sirve para mostrarnos la imagen del hoyo negro, por ejemplo, que es lo que nosotros pudimos ver en la televisión, etcétera, o donde fuera, sino que la tecnología permitió construir esa imagen. Y eso pasa con el DNA, en el caso de este libro, que estamos viendo ahí, del ADN, o de DNA en inglés. Bueno, entonces, hay entrar por la puerta trasera, un compañero dijo, ¿no es cierto?, que era porque se entra por el lado de la tecnología. Entonces, es una opción. Entrar por la puerta trasera de la ciencia tiene que ver, ¿no es cierto?, con poder identificar aquellos elementos que están involucrados en la generación de conocimiento científico, como dijo su compañera, un financiamiento, o como dijo otro compañero, el personal humano que está trabajando, etcétera. Y todos esos elementos que no conocidos son los que permiten, ¿no es cierto?, abrir esta caja negra y generar, ¿no es cierto?, de alguna manera una apertura de una caja negra de Pandora. El texto empieza, ahora pasando al texto, con 3 escenas. Es un texto escrito de una manera bien particular, no es muy común que se escriba de esta manera. Son imágenes como flashback también, ¿no?, que aparecen en el texto. 1985, después vuelve a 1951 y después a 1980. Esas 3 imágenes están involucradas con el estudio del DNA o del ADN, de la estructura más básica prácticamente, bueno, no sé si la más básica, pero la estructura básica de todo componente que podamos, ¿no es cierto?, estudiar. Y acá, ¿no es cierto?, habla del año 85 y habla, ¿no es cierto?, del informático, ¿no es cierto?, y de la producción de imágenes tridimensionales de las espirales del DNA. Para entender el DNA, para imaginarse el DNA, se necesitó, ¿no es cierto?, la producción de estas imágenes tridimensionales. Después vuelve al año 51 y dice, todavía era imposible decidir si la estructura del ácido ribonucleico, ¿no?, era una hélice triplo doble. Si estaba, ¿no es cierto?, si el fosfato se encontraba en el interior o el exterior de la molécula, incluso si se trataba siquiera de una hélice. Había una duda respecto a eso. Estaba con muchas dudas respecto de cómo podía ser este DNA.
estaba, ¿no es cierto?, en duda cómo entender la estructura del ADN. Después vuelve a 1980, y entonces llega, ¿no es cierto?, al tema de cómo una máquina que permitía, ¿no es cierto?, generar digamos, la imagen de lo que iba a ser después el DNA, tenía dificultades, digamos, y retrasado de alguna manera el estudio que estaban haciendo. Dice, dado que nadie estaba seguro por entonces, estoy acá en el último párrafo, si la compañía que fabricaba los chips podía asumir los pedidos descargados, entonces había una incertidumbre. Y había una incertidumbre si esa máquina podía hacer, ¿no es cierto?, podía dar las condiciones tecnológicas para, ¿no es cierto?, poder hacer el estudio que querían hacer. Esas tres imágenes nos hablan de que en algún momento, en los años 50, se tenía ciertas dudas, pero ya se estaba pensando en cómo entender la estructura básica del ADN. ¿Qué es lo que faltaba para que eso pudiera verse realmente y poder ser constituido como un hecho científico? ¿Qué es lo que creen ustedes según estas tres evocaciones o imágenes? ¿Qué es lo que faltaba para que el DNA fuese visto en términos tridimensionales, por ejemplo? No sé si entienden, si quedó clara la pregunta, por ejemplo. La construcción de una máquina, no mucho. La máquina, ¿no es cierto? Uno podría pensar que faltaba una máquina. O sea, lo que yo quiero decir es que puede existir la idea, puede existir la teoría, como la interferometría, por ejemplo, que comentábamos para el tema del agujero negro, pero falta la máquina. Falta la máquina. Esta posibilidad de tener máquinas que procesen miles y miles de millones de datos, ¿no es cierto? Y que crucen datos de una forma rápida, no esperar, ¿no es cierto?, 20 años para que crucen datos, sino que sean tiempo muy reducido, es lo que permite construir lo que va a ser después el estudio del DNA. Por ejemplo, un solo ejemplo. Si yo algo revisé cuando estuve trabajando sobre el tema del desarrollo de la zoología en Chile, en el siglo XIX. Para estudiar las especies, para poder determinar si una especie era efectivamente una especie y que eso fuera reconocido por los científicos, se necesitaba, o sea, se recurría a estudiar las partes de un animal. Normalmente, ¿no es cierto?, los huesos, porque eso se mantiene a través del tiempo y pueden estar en los museos de historia natural, como lo habrán visto ustedes, y se hacía una especie de medición zoométrica, o sea, una zoometría en realidad, para la redundancia, una zoometría, donde se medía la mandíbula, la cola, en fin, y otro tipo de componentes de un cuerpo que permitía, ¿no es cierto?, de un animal, considerar que era o no era una especie, y se le pone un nombre científico, etc. Pero esa perspectiva de entender una especie por la medición de las partes de un animal, ¿no es cierto?, hacía, ¿no es cierto?, que los científicos disputaran si estaban bien tomadas las medidas, si estaban bien tomadas las imágenes, y que disputaran también respecto a las especies que ellos podían tener en sus propios museos de historia natural. Aquellos museos de historia natural que tenían mayor capacidad de contener mayor cantidad de especies, por ejemplo, podían, o cuerpos de animales, podían, ¿no es cierto?, tener una ventaja respecto a otros. Pero cuando se recurre al estudio del DNA y se ve la estructura fundamental de los cuerpos y en este caso de los animales, va a ser otro el tema que se va a discutir. Si ustedes tomaran una discusión del siglo XIX sobre cómo considerar o no una especie y después nos viniéramos a estos últimos años de cómo se determina una especie, van a haber una diferencia muy grande, porque después del estudio del DNA, lo que se va a estudiar va a ser el componente molecular, por así decirlo, y la estructura del DNA,
lo que va a determinar si es una especie, considerada una especie o no considerada una especie. Por lo tanto, ahí los matemáticos, por ejemplo, van a tener una gran relevancia para poder generar, ¿no es cierto?, un modelo matemático que permita hacer este estudio de las especies. Cosa que no ocurría, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. Entonces, aquí la propia máquina permite que se genere un conocimiento, es decir, la máquina que procesa datos, y eso lleva a que se generen otros conocimientos, por ejemplo, modelos matemáticos que sean necesarios para poder estudiar con esas máquinas y tratar de definir si una especie es distinta o no a otra. En los congresos, por ejemplo, de zoología, es muy importante el modelo matemático que se está utilizando para poder determinar si una especie es o no una especie. Y los matemáticos que trabajan con los biólogos, por ejemplo, biomatemático, como se le llama, ¿no es cierto?, tiene una relevancia mayor. Entonces, de lo que se trata acá en este texto es de establecer esas relaciones. ¿Significa que ahora sabemos más de modelos matemáticos que antes? No, probablemente. ¿Significa que ahora los modelos matemáticos son necesarios para poder entender, por ejemplo, las especies? Porque hemos cambiado la manera de considerar qué es lo que cuál es el argumento que permite determinar si una especie es reconocida como especie o no. No sé si me hago entender. Sí, profe. Ya, pues gracias. Entonces, pero para poder hacer eso hay que conectar muchas cosas, porque las máquinas obviamente no se hacen solas, hay que trabajar en ellas, hay que estudiar, digamos, cómo tener los algoritmos necesarios para poder hacer estos modelos matemáticos también, y hay que financiarlo. Entonces hay toda una relación que este autor también establece. La primera pregunta es buscando una vía de acceso. Quiero que lo destaquen si están tomando apuntes o lo destaco yo ahora en la presentación. Es por dónde entramos a la historia de la ciencia. Habíamos visto ya en un comienzo que podíamos entrar por los grandes personajes, que es una manera de entrar también. Por las anécdotas, en fin, por sus perspectivas personales, y eso es lo que más se hace. Lo que se propone acá es entrar por otro lado, entrarnos, como decíamos acá, por la puerta trasera, pero entrar por lo que no vemos de la ciencia. O sea, lo primero que yo pondría es, voy a poner acá en el chat, entrar a la ciencia por lo que, comillas, no vemos. Es difícil, por supuesto, porque ¿cómo vamos a ver lo que no podemos ver? Bueno, se pueden generar estrategias. Entonces, el ejemplo que pone acá de la investigación sobre el DNA o el ADN es una investigación que él hizo directamente Latour con su equipo en el laboratorio. Entonces, el laboratorio que crea después esta idea del ADN fueron parte, digamos, del estudio que ellos hicieron. Y aquí entonces empieza con la expresión de caja negra, digamos, para poder, ¿no es cierto?, entender esta perspectiva de cómo tratar de ver lo que no podemos ver. Dice, los cibernéticos usan, estoy leyendo acá el párrafo final del texto, dice que está marcado ahí, los cibernéticos usan la expresión caja negra cuando una parte de un artefacto o un conjunto de órdenes es demasiado complejo. En su lugar dibujan una cajita, ¿no es cierto?, acerca de la cual no necesitan conocer más que las entradas, ¿no es cierto?, y la salida. Entonces, respecto de la doble hélice y la máquina, son dos cajas negras, o sea, no sabemos bien cómo funciona. Entonces, acá tenemos frente a la idea de conocimiento un espacio muy grande que no conocemos y, ¿no es cierto?, la idea es tratar de abrir y de entrar por ese espacio. ¿Qué es lo que tenemos en esta visión de la ciencia? Él habla, Latour, de las dos caras de Hannon, ¿no es cierto? Aquí está la figura 1, la ciencia elaborada y la ciencia en proceso de elaboración. Lo que nosotros normalmente vemos es la ciencia elaborada. Eso es lo que hemos visto todo el tiempo. Y eso es lo que normalmente se trabaja en la historia de la ciencia, es decir, qué es lo que es el conocimiento científico. Y lo que propone Latour es
entrar por la ciencia en proceso de elaboración. Y cuando uno entra por ahí, dice, encuentra esto: incertidumbre, gente trabajando, decisiones, competencia, controversia, solo que se encuentra cuando se realiza un flashback desde unas cajas negras concretas, dice, frías y no problemáticas a su pasado reciente. Entonces, dice, aquí en el párrafo que estoy mencionando acá, dice, si se toman dos fotografías, una de las cajas negras y otra de las controversias, son completamente diferentes. Son tan distintas como los dos lados, uno vital, el otro severo, lejanos de dos caras, dice, ciencia en proceso de elaboración, en el derecho, ciencia acabada o ciencia elaborada en el otro. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de entender, lo voy a llevar a plano más concreto, esto que parece un poquito abstracto, es que la ciencia en proceso de elaboración es mucho más interesante que la ciencia elaborada para un estudio sobre el conocimiento científico. ¿Qué es lo que está presente en la ciencia en el proceso de elaboración? ¿Qué elementos son los que están involucrados y que normalmente no vemos cuando vemos solamente la ciencia elaborada? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué contiene la ciencia en proceso de elaboración? Que normalmente no vemos cuando miramos solamente la ciencia elaborada. ¿Qué Un podemos factor más encontrar? humano. Un factor más humano. De acuerdo en dónde se llevó a cabo, quiénes lo llevaron a cabo, en qué contexto están invertidos en una sociedad, por qué llevaron a esa idea y no a otra. Ya el contexto también, dice Félix, el contexto también lo más humano, es decir, y si es humano, ¿qué cosas son, por ejemplo, vinculadas con lo humano, digamos? Lo bueno y lo malo. Inseguridades, dudas, eso. Eso nunca vemos como dice Joaquín, nunca vemos en la historia de la ciencia. Ustedes han tomado un libro de historia de la ciencia, no sé si existen eso, o las peleas, y uno ve este tipo de cosas, cómo se disputan los premios, cómo se conflictúan entre sí. De hecho, este grupo que estudia la TUR es un grupo reconocido porque envió a una persona del grupo a trabajar al otro laboratorio que está al mismo tiempo tratando de encontrar, ¿no es cierto?, esta estructura del ADN y robó información del otro laboratorio, lo llevó y todos los días discutían cómo iba avanzando el otro grupo gracias a este espionaje. Cuando le entregan el premio Nobel a estos personajes que descubren el ADN o que logran, ¿no es cierto?, entender esta perspectiva tridimensional de la doble hélice, reconocieron ellos que efectivamente habían robado ideas del otro grupo. Sin embargo, bueno, igual les dieron el premio, pero lo que yo quiero destacar, como ustedes dicen, ¿no es cierto?, es que la ciencia en proceso de elaboración está, ¿no es cierto?, lo humano, digamos, o sea, la competencia, la inseguridad, las dudas, no está claro por dónde va el conocimiento, cómo se va a generar el conocimiento. Eso nos permite enfrentar lo que se llama la falacia retrospectiva, que es, lo voy a escribir acá. Lo pueden buscar después como concepto, no sé, Wikipedia, porque ahí es bien informativo Wikipedia. La falacia retrospectiva es pensar que un conocimiento se generó porque no había ninguna otra chance de que se generara otro, porque eso es el conocimiento que se tenía que generar. Es decir, el ADN se tenía que hacer de esa manera porque así funciona el ADN. Y cuando uno mira la ciencia elaborada, cae mucho en la falacia retrospectiva, que es decir, desde el presente mirar hacia el pasado, por eso se llama retrospectivo, y creer y tratar de aislar todos los elementos que pudieron haber estado involucrados para que se generara un conocimiento. Uno cree que estuvieron de más, que no existieron, que no tuvieron importancia, porque vemos que uno de estos elementos solamente es el que tuvo éxito. Y eso, cuando funciona así, no nos permite mirar, ¿no es cierto?, las dificultades que en el momento tuvieron la creación de conocimiento y muchas opciones que tuvieron que después no se tomaron. ¿Por qué se toma una opción y no otra? Muchas veces por algo más bien azaroso, pero, ¿no es cierto?, desde el presente, mirado hacia atrás, ¿no es cierto?, pareciera que era la única manera de que cómo hubiesen podido darse los acontecimientos. Entonces, la ciencia en proceso de elaboración, como para resumir esto,
nos permite ver lo humano de la ciencia, nos permite mirar em, digamos, lo complejo que es generar conocimiento, y no pareciera que fuera todo tan simplemente un mero descubrir, digamos, casi por casualidad lo que se está buscando. Bueno, acá pone el caso, sigue hablando el caso, no lo voy a tomar de este grupo, digamos. Y acá, ¿no es cierto?, aparece un concepto que es bien importante. Para poder estudiar la ciencia en proceso de elaboración, dice acá, ¿no es cierto?, que hay que abandonar el conocimiento sobre el conocimiento antes de entrar a estudiar la ciencia en proceso de elaboración. Eso significa lo siguiente, que según mi interpretación, digamos, que yo antes de estudiar la ciencia no tengo que suponer lo que es la ciencia como una priori, decir la ciencia es esto, porque si hago eso, voy a buscar, ¿no es cierto?, lo que se conecte con mi propia perspectiva de ciencia. La única posibilidad que uno tiene para poder entender la ciencia en proceso de elaboración es justamente abandonar los conocimientos que se tienen sobre la ciencia y ver lo que se llama las prácticas científicas. Lo voy a anotar acá. Estudiar las prácticas científicas. Estudiar las prácticas científicas significa, de alguna manera, estudiar lo que efectivamente está ocurriendo y no lo que suponemos que ocurre en el momento en que uno hace ese estudio. Y eso es lo que nos permite abrir esta caja negra de la ciencia que no podemos ver. Porque ya no vamos a estar siguiendo las directrices de lo que los científicos nos dicen que ellos hicieron, sino que vamos a estar tratando de descubrir lo que efectivamente hicieron, y ellos no cuentan porque no quieren contar, o porque no pueden contar, o porque no se han dado cuenta de lo que ocurrió en el momento. Y ahí está entonces la clave de esto que se llama la caja negra. Más adelante habla de estas dos caras, Latour, ¿no es cierto? Una la que sabe y la otra la que no sabe. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, como ciencia elaborada, ciencia en proceso de elaboración. La ciencia en proceso de elaboración es la que no sabe, y la ciencia elaborada es, por supuesto, la que sabe. Y en algún momento los científicos cierran las cajas negras. En algún momento todas esas dudas, todo eso de lo que no sabe, todo lo que no se sabe, perdón, todo eso, esa perspectiva de inseguridad se cierra. Se cierra una vez que se ha llegado, ¿no es cierto?, a construir un enunciado científico que sea lo suficientemente potente, que tenga una posición, como dice Latour, una posición fuerte y no una posición débil. Y en el momento en que el enunciado científico tiene una posición fuerte, y decir que todos aceptan ya que el ADN tiene una existencia, cómo se describe, que, ¿no es cierto?, que tiene una particularidad respecto a su doble hélice, vista tridimensionalmente, que es el aspecto constitutivo de toda materia, digamos. En ese momento, entonces, la caja negra se cierra, y todo lo que había ocurrido antes en el proceso de elaboración, ¿no es cierto?, queda de alguna forma invalidado, invisible, perdón, no invalidado, queda invisible. Y por eso entonces tenemos que tomar la decisión de hacer un intento, perdón, para poder entender en qué momento se cierran esas cajas negras, por un lado, y después hacer un intento para ver cómo podemos nosotros estudiar el momento en que esas cajas negras se abren. Eso es como la primera perspectiva. Entonces, resumiendo nuevamente, tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Voy a hacer un resumen. Dos opciones. Una es estudiar la ciencia en proceso de elaboración, o otro es estudiar la ciencia en proceso ya elaborada. Si estudiamos la ciencia elaborada,
lo estudiamos después de que se cierra la caja negra. Por lo tanto, no podemos ver esta inseguridad, estas dudas, estos errores, el contexto que, como dicen ustedes, estoy leyendo en el chat, también estuvo involucrado en la generación de conocimiento científico. Eso no lo podemos ver. Pero si entramos por la ciencia en proceso de elaboración, tanto antes de que se cierre la caja negra, en el momento en que se está construyendo esto, o tratando de abrir la caja negra, vamos a ver cómo se puede hacer después, en ese momento vemos la relación concreta que tiene la ciencia con la tecnología, con lo que son sus financistas, con las carreras académicas, con los egos, con el contexto de negocios, qué sé yo. Si pusiéramos el ejemplo de las vacunas hoy día, por ejemplo, y pudiéramos ver lo que está ocurriendo en este proceso de la elaboración de la vacuna, vamos a ver errores, inseguridades, dudas, peleas, sin lugar a dudas, porque esto ocurre siempre. Y también vamos a ver la enorme presión que están sintiendo los diferentes laboratorios por tener una vacuna lo antes posible, al tal punto que están en algunos, digamos, yendo o alterando el ritmo que se ha pensado para la construcción de vacunas, las tres fases, digamos, como lo que pasa en el caso de la vacuna desarrollada en Rusia. Entonces, si lo miráramos desde 20 años después, diríamos, ¿no es cierto? Bueno, en el año 2020 se creó una vacuna y fue la que funcionó, fue la que mejor llevó, digamos, a la protección de la sociedad porque estuvo bien hecha. Pero si miráramos lo que está ocurriendo en este momento con la creación de la vacuna, podríamos ver, por ejemplo, el papel que juega la política en la creación de una vacuna. El día de ayer, quizá ustedes lo habrán escuchado, Donald Trump dijo que tenía en Estados Unidos, que tenía una suerte de sorpresa para sus seguidores y que lo iban a saber muy cerca o un poco antes de la elección, que es en noviembre de este año. Y todos piensan que la sorpresa puede ser el que tengan una vacuna, que ya esté lista para ser utilizada en la sociedad. ¿Qué es lo que ocurrió? No sé si escucharon la noticia. ¿Qué ocurrió con las empresas que están haciendo la vacuna, con los laboratorios farmacéuticos? ¿Escucharon la noticia? Parece que no. No, nadie hay que ver noticias también de pronto. Lo que ocurrió, ¿no es cierto?, es que las farmacéuticas se unieron, gran parte de ellas que están haciendo la vacuna, para decir que ellos no van a estar presionados por ningún motivo por el poder político para adelantar el proceso natural de la creación de vacunas, que demora muchos años. De hecho, si esta vacuna contra el coronavirus está rápido, podríamos tenerla a mediados del próximo año. Aunque se esté poniendo, aunque los rusos la pongan en noviembre, no estamos seguros si esa va a tener efectos negativos sobre la población. No olviden ustedes que la tercera fase de la creación de la prueba de la vacuna es donde se ve la dosis y donde se ve también si genera algún tipo de reacción, digamos, adversa a la vacuna. Y eso, como los rusos se saltaron la tercera etapa, eso no se va a saber hasta que la gente eventualmente empiece a morir o la vacuna sea ineficiente para todos los tipos de cepas del virus, ¿no? Del virus, en este caso el coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quiero que ustedes piensen y apliquen un poco lo que aparece en este libro, un poquito tal vez abstracto, no sé qué tan abstracto es, pero solamente para el tema del ADN, para otros fenómenos científicos, por ejemplo, la creación de la vacuna. Y si uno se pusiera en este plano de la vacuna, podría encontrar una vía de acceso, ¿no es cierto?, a través del estudio, por ejemplo, de lo que ocurre en el laboratorio mismo, hacer una especie de estudio de campo del laboratorio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿De qué están preocupados? Y aquí, por ejemplo, es importante mencionar el papel que juegan los medios de comunicación en este tema, por ejemplo, de la creación de la vacuna.
¿Por qué los medios de comunicación son importantes o podrían ser importantes para el desarrollo de la vacuna? Uno podría decir que no tienen ninguna importancia porque no están directamente relacionados con la generación del conocimiento científico, pero ¿por qué son importantes? ¿Por qué creen ustedes, ya que lo hemos visto en estos días, que podrían ser relevantes los medios de comunicación em, de alguna manera, para estas empresas que están desarrollando la vacuna? No sé si me siguen, lo que yo quiero preguntarles. O preguntémoslo de otra manera, ¿serán los medios de comunicación importantes en la creación de esta vacuna? ¿Jugarán algún rol? ¿O no Eh, juegan? ¿Sí? o sea, perdón, yo siempre pensaba que los medios de comunicación son realmente por decirlo de alguna forma, el poder que controla al mundo. Entonces, no es raro pensar de que esté súper relacionado con los medios de comunicación. Hay una relación, parece, ¿no? Esto también, cuando uno ve la ciencia en proceso de elaboración, puede descubrir la relación que existe entre las empresas farmacéuticas, entre los propios científicos y ciertos medios de comunicación donde van dando a conocer, ¿no es cierto?, los avances de su trabajo. Por ejemplo, la BBC, en el caso de Inglaterra, está muy relacionada con la creación de la vacuna de Oxford. ¿Sí? Y todos esos, si uno tiene Twitter, por ejemplo, lo ve en Twitter o ve sus páginas de la BBC, o incluso la que está en castellano, puede mirar, ¿no es cierto?, cómo toda la semana salía una crítica a la vacuna que estaban haciendo los rusos, porque estaban adelantando todo este proceso, ¿no? Hay mucho dinero de por medio, dice Benjamín Uribe. Yo no sé, el que habló anteriormente, no recuerdo el nombre, no sé si estoy muy de acuerdo con que los medios de comunicación son los que... fue el mismo ya. Gracias. Benjamín, si realmente los medios manejan el mundo, es difícil saber qué es lo que maneja el mundo realmente. Hay varias teorías, y algunas bien conspirativas, de quién está manejando el mundo, como una especie como si fuéramos títeres y alguien nos mueve los hilos. Efectivamente hay gente muy poderosa y sabemos que existe, pero no es tan claro que sean un grupo nada más. Pero bueno, los medios de comunicación tal vez como representantes del poder, digamos, de alguna forma reproducen eso. ¿Mm? Ahora, lo interesante con los medios de comunicación es que llevan a la población algo que es muy, muy importante para que la gente acepte ponerse una vacuna. ¿Y qué es lo que será eso? ¿Qué hace que la población pueda decidir ponerse una vacuna o no? Aunque no tiene decisión, pero sí en la práctica, pero sí es importante que estén de acuerdo. ¿Qué es lo que hace la persuasión? Dice su compañero. Los medios de comunicación. Dice Joaquín, ¿se refiere a que el uso de los medios de comunicación tiene una tendencia publicitaria? También. En parte tiene una tendencia publicitaria, pero también tiene una tendencia o en relación a la persuasión. Sobre todo con el movimiento antivacunas, aunque ustedes no lo crean, parecía un poco extraño pensarlo, sobre todo ustedes que estudian ciencia o matemáticas, física, etc. Suena como descabellado pensar que hay gente que está en contra de la vacuna, digamos. Pero sí son importantes y no son muy grandes, pero sí todo esto lo que está ocurriendo ahora les ha dado un impulso como para poder rearticularse y mostrarse ante los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación también juegan un papel en la generación de conocimiento científico, no porque inventen la vacuna o la creen, no porque generen conocimiento, sino que son parte de la manera en la cual el financiamiento, por ejemplo, se va de uno a otro lado. Si el medio de comunicación está mostrando, ¿no es cierto?, la seriedad del laboratorio X, ¿no es cierto?, su capacidad de trabajo, etcétera, no vamos a dudar de que los inversionistas probablemente estén interesados en aportar a ese laboratorio, pero también que la población confíe en esa vacuna. ¿Qué pasa si en este momento Chile, por ejemplo, u otro país, compra las vacunas a Rusia? Y para muchos queda claro, no todos sabrán, pero para muchos sí, los medios de comunicación lo ponen una y otra vez, ¿no es cierto?, que la vacuna no pasó por el tercer proceso de evaluación, que normalmente tienen todas las vacunas. ¿Qué podría pasar con la gente? ¿Se vacunaría igual? ¿Qué creen ustedes?
decidirían no utilizarla? Darían argumento al movimiento antivacunas, que ya es nefasto porque está alterando otras vacunas que se sabe que son muy relevantes. Entonces, generaría sería contraproducente, retardarían el enfrentamiento al coronavirus, y sin embargo puede que sí funcione, no sabemos si funciona porque no pasó la tercera etapa. Entonces, si nosotros viviéramos en Rusia y leyéramos medios de comunicación rusos, probablemente tendríamos mayor confianza en la vacuna porque tienen confianza en el gobierno probablemente. Entonces, eso quiere decir que hay una relación muy fuerte entre la ciencia y la política. Donald Trump está diciendo que va a tener su vacuna, ¿no es cierto?, en noviembre, antes de la elección. Vladimir Putin está diciendo que la vacuna funciona, aunque no haya pasado por todo el proceso, porque a ellos les funcionó, todo el proceso de evaluación, quiero decir. Entonces, en el caso de la vacuna tenemos un claro ejemplo de ciencia elaborada que podríamos mirarlo después, la vacuna funcionó, o ciencia en proceso de elaboración. Estamos mirando, es interesante, estamos viendo una emergencia que es terrible, que ha muerto gente, no es algo, digamos, con lo cual uno pudiera estar contento, por supuesto, no quiero dejarlo claro, estamos viendo una emergencia muy grave y ha sido muy difícil para toda la población por los efectos que ha traído y por las muertes, que es lo más grave, pero también es un momento especial que podemos mirar cómo se elabora el conocimiento científico, quién juega aquí un rol, cómo el poder político influye, cómo los inversionistas influyen, ¿no es cierto? Y quien genera la vacuna, como dice su compañero acá, Benjamín, hay mucha plata de por medio, por supuesto que hay plata de por medio, ¿no? Porque hay que comprar millones o miles de millones, en realidad si uno suma mucha población, de dosis. Y no se pone una, se pone más de una dosis. Normalmente son 2 dosis, dependiendo del tipo de vacuna. Entonces el laboratorio que logre la vacuna Benjamín, va a tener, una va a tener fama por siempre, es como los que descubrieron el DNA. ¿Mm? Y Artur Cepeda dice, se forra que el lenguaje más académico, diría, ¿no es cierto?, se vuelven ricos. ¿Mm? Entonces, y eso es raro porque el primero que desarrolló las vacunas confiables, digamos, que fue Louis Pasteur, creo que lo comenté la vez pasada, dejó abierto su vacuna sin cobrar un royalty, sin cobrar un derecho, entre comillas, de autor, de propiedad, digamos, de la vacuna, por lo tanto está abierta. Va a tener, claro, mucha influencia a nivel global, sí, probablemente, como dice Rodrigo, porque quien genera la vacuna entonces va a poder tener, ¿no es cierto?, mayor posibilidad de generar otro tipo digamos, de fármacos. ¿Mm? Entonces, estamos en una situación actual, como para ir cerrando esto, estamos en situación actual de generación de conocimiento práctico, porque es conocimiento práctico que va a llevar, ¿no es cierto?, al enfrentamiento con este virus, digamos que no tenemos los seres humanos defensas, pero, ¿no es cierto?, tiene un efecto más allá aparte de salud, ¿no es cierto?, un efecto económico muy grande, tanto por los que venden, pero también para los pueblos que logran, ¿no es cierto?, ganar a través de la vacuna, ¿no es cierto?, una defensa ante el virus. Aquellos países que logren hacerlo van a ser los primeros países que van a poder tener una vida completamente del siglo XXI, y eso, ¿no es cierto?, va a tener un efecto con la economía. Si ustedes piensan, en este momento es bien interesante porque si ustedes piensan, toda la vida que nosotros hacemos está hecha para que el virus se propague de una manera rápida. Nosotros vivimos de manera hacinada en general. Todos los grupos humanos en el mundo, aparte que han crecido, ¿no es cierto?, la población muchísimo, vivimos en ciudades grandes, la mayor parte de la población, en ciudades donde uno anda en transporte público, muy cerca de otro. Vamos a espectáculos de rock, ¿no es cierto?, con miles de personas, o deportivos con miles de personas. Vamos a los centros comerciales, donde circula también muchísima gente. Nos movemos en espacios qué sé yo, de la ciudad también son grandes, entonces, perdón, aglomerados. Entonces, y Benjamín dice, universidades, colegios, nosotros, si estuviéramos haciendo esta clase acá,
en la universidad, en el marco en lo que estamos ahora, es imposible, porque nos vamos a contagiar, es inevitable de que uno lleve, y además, ¿no es cierto?, son lugares que concentran personas que vienen de diferentes partes, por tanto, si nos contagiamos en la facultad, en la universidad, nosotros llevamos el contagio para en las distintas comunas y así se reproduce, como ustedes bien lo saben, que se habla mucho de esto. Entonces, este proceso de elaboración de conocimiento que permita tener una vacuna nos muestra, estamos mirando aquí la caja abierta, la caja negra, nos muestra, digamos, cuáles son los elementos que están siendo, ¿no es cierto?, los importantes para poder construir este tipo de conocimiento. Bien, más adelante el texto nos habla de cuando nunca es suficiente, digamos, de por qué hay que ir directamente a los hechos o deshacerte de los hechos inútiles. Vamos a mirar después esto. Y finalmente tiene una cosa que se llama la primera regla del método, como la regla del método para estudiar la ciencia. Y aquí, bueno, unos dibujitos. Quiero que miremos esto. Y si les parece, a ver, un momento. Esto lo teníamos también para la próxima clase. Después del receso. Entonces podemos hacer lo siguiente. Ya llevamos una hora prácticamente de clase. Y nos saltamos ahora para mirar la primera regla del método. Y de aquí hasta el final del capítulo, que es la página 17. Yo creo que es mejor, no sé si qué les parece a ustedes, ir avanzando a poquito, con textos que no son tan largos, pero que textos que ustedes leen y lo tienen que leer, esa es la idea totalmente, o sea, desde la página 1 a la 17 en este caso, pero para el análisis mejor que lo vamos analizando a poco, porque también practicamos lo que es la interpretación del texto, digamos, y eso es bueno para el trabajo. Ahora, no sé si tienen más preguntas, entonces, antes de terminar la clase voy a hablar un poco de la evaluación, de cómo podemos hacer la evaluación. Y entonces, para la próxima clase sería de la página 13 a la página 17, que son poquitas páginas, pero son bien densas, digamos, para poder entender cómo estructura la regla del método. Entonces, continuaríamos la clase el 21 de septiembre con Ciencia en Acción, daríamos un cierre a esta idea de cómo entrar por la puerta trasera de la ciencia, cómo mirar esto, y ya continuaríamos después para cerrar esta parte introductoria con la TUB sobre Damos un laboratorio y mover el mundo, que es un texto un poco más largo, probablemente, bueno, no es tan largo, es un artículo. ¿PP significa páginas? Sí, PP significa páginas, sí. Eso es justamente lo que pregunta Benjamín. Bien, hay una cosa que quería mostrarles del programa que podríamos conversar, que tiene que ver con la evaluación. Uy, me lo pasé. Ok, ya. Esto se llama un ensayo. El curso va a ser evaluado mediante un ensayo y un análisis de documentos. Que son va a tener dos evaluaciones. En caso de aquellas personas que no logren el 4, espero que no, por las dos evaluaciones va a tener una tercera para poder digamos, mejorar la nota o eliminar la nota más baja o hacer un promedio, ahí veremos. Antes de pasar a esto, no sé si quedó alguna pregunta con lo que estuvimos viendo hoy día. Yo, profe, tengo una duda de las páginas que tenemos que leer de aquí a la vuelta del receso. Sí. Que te nombró que era de la 13 a la 17. Sí, del libro. Ya del libro, y además, bueno, nosotros ya tenemos leído de la 1 a la 7. Mire, claro, es que sí me expliqué mal. Cuando uno mira, mire, veamos, cuando uno mira el plan de lectura, hay que leer las páginas completas. De la 1, PP significa PP páginas. De la página 1 a la página 21. ¿Ya? Pero para hacer la clase, para que la clase sea más orientada, vamos a analizar por páginas. Por lo tanto, si la primera clase era de la 1 a la 7, que ya lo vimos,
La segunda clase sobre esto va a ser de las 13 a las 17. Pero la idea es que ustedes, bueno, si no pueden leer el texto completo, se leerán esas partes, pero la idea es que se lo lean todo, porque así les permite, ¿no es cierto?, tener una idea más, más clara del texto, ¿no? ¿Está claro, no? Sí, eso era. Gracias. Ya, entonces, volvamos al tema yo estoy haciendo la estructura de cómo va a ser la evaluación, digamos, cómo se va a hacer esto. El ensayo es un escrito libre, pero sobre la base de textos como los que están en el curso. Como los que están puestos acá. La TUR, ¿no es cierto? Después los otros más abajo de ciencia y género, o estos textos que estamos viendo acá. Entonces, ya tenemos las fechas porque hasta el tema de ciencia como experticia, ¿no es cierto?, se va a evaluar mediante un ensayo. El ensayo vamos a hacerlo a manera de una pregunta o puede ser también un tema que a ustedes les interese. Por ejemplo, puede ser el ensayo sobre el papel que juegan los medios de comunicación en la ciencia, que ya lo mencionamos. Entonces ustedes toman un par de textos que hablan de eso y de alguna manera resumen lo que el texto dice. Pero va a ser un texto breve, o sea, no más de 3 páginas, de tamaño 12, Times New Roman, por ejemplo, doble espacio, donde ustedes de forma libre, ¿no es cierto?, echan a volar su imaginación y tratan de escribir un texto que permita, digamos, pensar y reflexionar sobre ese tema. Son temas que van a estar vinculados con el curso, por lo tanto, lo primero que ustedes tienen que hacer va a estar en la evaluación, es decir, de qué parte del curso se va a hacer su ensayo, si va a ser de la introducción, por ejemplo, lo que entra por la puerta trasera, o cómo se considera la ciencia, si va a ser de ciencia y género, o si va a ser de ciencia como experticia. Eventualmente pueden tomar también ciencia como fenómeno global, pero eso lo voy a evaluar de otra manera. Entonces, lo primero que ustedes tienen que decir es decir, ya, mi trabajo lo voy a hacer sobre, por ejemplo, la parte introductoria y voy a analizar, tengo un texto que habla, por ejemplo, de los laboratorios. Entonces yo voy a resumir ese texto y voy a contar de qué se trata. Y para poder explicarme un poco, va a tener que hacer una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es un laboratorio? ¿Cómo funcionan los laboratorios? Entonces, ¿y qué papel juegan los laboratorios en la historia, en la ciencia? Y ahí ustedes lo responden. Si encuentran ciencia y género, ustedes dicen por qué las mujeres han sido consideradas de forma inferior a los varones para dedicarse a la ciencia. Entonces ustedes toman uno de los textos que están acá u otros y tratan de responder siguiendo algún, digamos, un análisis del propio texto. O sea, en el fondo lo que yo quiero decir es que este ensayo no es otra cosa más que hacerse una pregunta y tratar de responderla de alguna manera con un par de textos o un texto que esté, digamos, acorde. Entonces, para eso significa que yo antes voy a tener que enterarme de qué es lo que quieren hacer para poder también ayudarles. Puedo hacerlo de forma individual, a través de correo electrónico, de una reunión, como quieran. Pero tengo que estar enterado que vamos a dar una fecha límite para que ustedes ya decidan qué temas van a trabajar. No quiero preguntarles ahora porque todavía estamos empezando el curso. Entonces voy a tener una pauta, claramente, ¿no es cierto?, y una rúbrica para que ustedes sepan cómo va a ser evaluado este ensayo. Y el análisis de documentos es que ustedes encuentren un documento histórico que debiera estar en PDF, por supuesto, que permita, ¿no es cierto?, ayudarnos a entender la historia de la ciencia. Y eso, ¿no es cierto?, también tiene que estar relacionado con la primera parte. Perdón, con el programa. Entonces, si toman ciencia y género, por ejemplo, algún texto de una científica, Marie Curie, no sé, donde habla de dificultades que tuvo para desarrollar su trabajo, o no, digamos, o el tema de los expertos, ¿no es cierto?, el papel que juegan los expertos. Yo voy a poner en la ciencia, yo voy a poner varios documentos, los voy a poner yo, para que ustedes elijan. Por último, los pongo un listado de unos 10 documentos y los pongo en PDF y ustedes toman uno de esos y lo pueden analizar. ¿Qué voy a evaluar yo? Cómo se relaciona con lo que hemos estado viendo en clases, y
¿Y qué conclusión ustedes pueden sacar de ahí? Los documentos van a estar relacionados principalmente, aparte que pueden haber documentos con temas de ciencia y género, con esta parte del curso, con la ciencia como un fenómeno global. Así que los documentos van a ser pequeños textos, son textos cortos, son extractos, del relato de viajes de Alexander von Humboldt, de Charles Darwin, de María Graham, que cuando estuvo en Chile, ¿no es cierto?, y de otras mujeres. Espero tener por lo menos unos 10 o más tipos de documentos para que ustedes elijan, y según el tema que les interese lo puedan analizar. Bueno, mi pregunta. ¿Esto les parece muy complicado? ¿O prefieren que hubiesen esperado mejor una prueba con preguntas y respuestas? Sean sinceros y sinceras. Bueno, yo, profe, sinceramente creo que es mejor hacer este tipo de ensayo o análisis de documentos, porque por las experiencias que han tenido compañeros, yo no he tenido pruebas online en tiempos de cuarentena, pero por experiencias que han tenido compañeros, las pruebas online suelen dar mucha ansiedad por temas de que uno se cae por el internet, o de que al final uno, bueno, está viendo un formato de evaluación que es netamente presencial y que así funciona, entonces no se ha llevado bien a cabo las pruebas en otros ramos, y yo creo que es mucho mejor que tengamos un ensayo o análisis. Ya, pero lo importante es que el ensayo, mantenerlo. Yo les pregunto esto porque uno también tiene que ir adaptando ustedes van a ser profesores y uno tiene que proponer a los estudiantes, pero no tiene que imponer totalmente porque muchas veces uno se puede equivocar. Entonces hay que ir viendo cómo sobre todo ustedes son gente ya más adulta, en fin, cómo ir probando tal vez. Si no nos resulta, si resulta muy complicado, lo vamos a ir viendo, pero yo les voy a ayudar porque también les va a dar una posibilidad de escribir, y escribir es muy importante, aunque uno estudie matemáticas, porque siempre van a tener que escribir, van a tener que hacer informes, van a tener que escribir, no sé, muchas cosas, digamos, entonces y uno tiene que practicar la escritura y uno no la practica cuando sale del colegio y sigue estudiando solamente ciencia. Entonces, muchas veces, tal vez me equivoque, ¿sí? Tal vez me estoy equivocando, ustedes lo hacen, pero puede ser una buena cosa. Ahora, yo los voy a tratar de guiar, yo los voy a guiar todo lo que más pueda, para que no se pierdan, y hay que hacerlo con tiempo. Si lo hacen a la última hora, les van a estar complicados. Lo vamos a hacer en el apartado de tareas. Mira, les voy a mostrar. Estamos viendo Safari, ¿no es cierto? Perdón, el Safari, el cursos. Sí. Ya, entonces, aquí existe algo que todavía no lo creo, que se llama visibilización, se llama tareas. Lo voy a poner al tiro. Test, tareas. Entonces, tareas se agrega, yo pongo la tarea, ¿no es cierto? Y se pone una fecha de inicio y una fecha de término. Después aquí va a estar la descripción de la tarea. Significa que ustedes van a tener que entregar en esa, ¿lo han ocupado quizás? Ahí, ¿no es cierto?, van a tener que entregar su ensayo y el otro, ¿no? Pues la fecha que está determinada. Yo cuando cree la próxima semana, espero tenerlo, la pauta, ya lo voy a poner. Entonces ustedes ponen eso ahí. Significa que tiene el tiempo. Aquellas personas que estuvieron a la última hora y le faltaron 2 segundos y se le cayó internet, porque yo los pongo a las 23:59 normalmente, y porque lo hicieron a la última hora, no alcanzaron a hacerlo antes, ¿no es cierto? Siempre en Word, no lo hagan en PDF. Por favor, porque así yo lo puedo poner la pauta después de evaluación. Y tiene un problema, la única posibilidad que tiene para que no quede con un 1, se lo digo al tiro, ¿ya? Es escribirme un correo electrónico. Bueno, si se le cayó internet, no puede escribir un correo electrónico. Bueno, puede que haya dificultades. Ahora estoy pensando que puede ser que igual puede haber dificultades que no pensé, pero puede que haya dificultades, pero la idea es que todos lo pongan ahí. Yo tuve el caso de algunos estudiantes, pero muy pocos, que justo se le cayó internet y a las 12:05, 12:10 me mandaban un correo electrónico para decirme que tuve un problema, en fin, que puede ocurrir. Obviamente que tendría que ser muy grave para que aparezca 2 días después del trabajo, pero la idea es que aparezca acá. Ahí entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a
voy a trabajar, digamos, en la pauta para que ustedes puedan tener la pauta y de esta forma, ¿no es cierto?, poder ir ya pensando. Pero pueden ir pensando en lo que en qué tema les gustaría. Dense el tiempo para hacer algo que les guste, digamos, que les ayude también. Pero prueba no voy a hacer. Y van a hacer solamente estas 2 notas. ¿Ok? Ya, profe. Ya. Si no hay más preguntas, no sé si tienen preguntas todavía. Para quedar hasta acá entonces.